¿sí? Hay que pensar en las células mutadas, miren cómo están. Células completamente aberrantes. Mientras más mutaciones tengan, mayores signos de anaplasia tendrán. Más aberrantes, más pleomórficas, discarióticas, todos esos van a tener. Y serán células que se van a comportar de forma diferente. Por eso todos los tumores no son iguales. Depende los tipos de mutaciones que presentan esas poblaciones. Incluso estas células, como son todas diferentes, entran en competición. Como si fuese una selección natural, de que el más fuerte sobrevive. Y pelean por los nutrientes. Pelean por los factores de crecimiento. Ahora, noten estos 4 grupos. Estos son los 4 grupos de genes que conducen al cáncer. Bien, pregunta del examen. Vamos a desglosar los protooncogenes, los genes supresores, los genes reguladores y los genes reparadores. Mucho hablar, en este capítulo vamos a hablar mucho de genética. El siguiente, bases moleculares. Vamos a ver, primero los oncogenes. Los protooncogenes. Toda célula normal tiene protooncogenes. Los protooncogenes son pues, grupos de genes que lo que hacen es estimular el ciclo celular, estimulan la proliferación de células en los tejidos. Ustedes saben que en una población, igual que la población de personas, van a haber defunciones, fallecimientos en la población, y también van a haber nacimientos, ¿no? Defunción, nacimiento. Por eso la población se reduce, pero la población también aumenta, y se mantiene un balance en la población. Lo mismo tiene que suceder con los tejidos. Las poblaciones celulares van a tener muertes por apoptosis y van a tener nacimientos de células por mitosis. Entonces la población celular se mantiene en balance y estos protooncogenes mantienen ese balance. Bien, reciben factores de crecimiento las células para mantener pues la mitosis y la proliferación celular normal. Pero si hubiese infecciones de agentes oncogénicos, si hubiese factores ambientales de cualquier tipo que produzcan alteraciones en este grupo de protooncogenes, estos se alteran. Y esa mutación inicial hace que estos protooncogenes se conviertan en oncogenes activados. Están mutados. Estos oncogenes lo que van a hacer es tener una actividad exagerada. O sea, ya no están regulando la proliferación de forma normal. Solamente le van a estimular y estimular, sin freno. Es como un acelerador. Entonces, con esto, los oncogenes van a causar una ganancia excesiva de células en el tejido. ¿No? Va a haber apoptosis, pero va a haber más mitosis de lo normal. Y con esto, pues, se va a producir una proliferación excesiva del tejido, que está pues excedente del tejido normal subyacente o adyacente, tal como dice la definición de neoplasia. Inclusive esas alteraciones, esas mutaciones pueden ser carcinogénicas y se inicia un cáncer. Bien, entonces ahí está el efecto dominante de los oncogenes. Vemos estos receptores de factores de crecimiento. Cuando las células normales reciben estos factores de crecimiento, envían señales al interior de la célula para que factores de transcripción nuclear inicien la proliferación por mitosis. Es como un acelerador. ¿Miren? Ahí está el estímulo a los protooncogenes y el acelerador pues estimula la proliferación celular normal. Hay mitosis normal. Pero ¿qué sucedería si ese pedal del acelerador se tranca? Y aunque la persona quite el pie del acelerador, como está el pedal trancado, ¿va a acelerar? Sin freno, ¿no?
Ahora, segundo grupo, los genes supresores. Estos son los genes que codifican las proteínas necesarias para regular el ciclo celular. Bueno, recordemos que el ciclo celular está regulado por un grupo de enzimas llamadas ciclinas, ¿no? De ciclo. Estas son las que regulan las fases, interfase, mitosis. Fase G1, fase S, fase G2, que las fases vayan de forma consecutiva, ordenada, regulada. Ahora, los genes supresores son los que van a suprimir la excesiva proliferación de las células. Son los que frenan al acelerador. Son los que van a frenar a los protoncogenes. Ahora, ¿qué genes ayudan justamente a prevenir el desarrollo de células en exceso? Hay uno muy importante que es el guardián, el gen P53. Es el principal gen supresor de tumores. El que suprime de que exista excesiva proliferación, porque va a detener el ciclo celular cuando sea adecuado. Va a detener el ciclo celular cuando exista una mutación, ¿no? Y esa es la que inicia la apoptosis. Este es el gen que manda y ordena a diferentes enzimas reparadoras. Son creados por genes reparadores. Y estas enzimas tratan de reparar el DNA. Si se repara, el gen P53 continúa con la mitosis. Si no se repara, empieza la apoptosis. Por eso suprime a los tumores. Ahora, ¿qué pasaría si justo ese gen P53, supresor de tumores, tiene también mutación? Pues no habría freno. Miren, aquí estamos viendo dos alelos justamente con la mutación del gen supresor de tumores. Y si los dos grupos de los alelos se arruinan, se alteran, es como que los frenos de las llantas delanteras y los frenos de las llantas traseras ya no sirvieran. Y si no sirve esa supresión de freno, el auto va a acelerar y acelerar sin detenerse. Entonces, por eso es importante esos supresores. Ahora, si hay oncogenes activados y genes supresores dañados, la proliferación va a ser mucho mayor en las células tumorales. Entonces, por eso estas mutaciones se van adicionando. Basta que un solo grupo de esos 4 tenga alteración genética, ocurre carcinogénesis. Pero con el tiempo van a haber 2 grupos afectados, 3 o hasta los 4 grupos. Y la carcinogénesis va a avanzar más rápido. Grupo número 3, los genes reguladores. Estos son muy importantes porque son los genes encargados de regular la vía de la muerte celular programada o apoptosis. Aquí vemos cómo una división celular normal produce células idénticas y como tienen un determinado tiempo de vida, las células después activan estos genes reguladores y mueren de forma natural, de forma fisiológica, ¿no? Que programada. Eso dependerá de qué tipo de células, de qué tipo de tejidos están. Si son tejidos lábiles, estables o hasta permanentes. Pero con una alteración genética en este grupo de genes reguladores, al alterarse estos genes, la célula no va a tener muerte. Se convierte en una célula inmortal, así literalmente. Como no tiene apoptosis, va a generar nuevas células con la misma alteración, sin apoptosis. Entonces la población celular va a aumentar, porque ninguna célula va a morir. No va a haber defunciones. Solamente va a haber proliferación y más proliferación, sin muerte. Y todas estas células, como ya sabemos, van a adicionar más mutaciones. Y esas mutaciones van a conducir a la malignidad. Entonces la sobrevivencia celular pues, es eterna.
esa inmortalidad celular. ¿Bien? Aumenta, bueno, va a hacer que la masa tumoral aumente de tamaño por la proliferación. Hay una inhibición de la apoptosis. ¿Cuáles son las dos vías de la apoptosis? La apoptosis tiene dos vías de activación. ¿Cuáles son? Extrínseca, que viene desde el exterior, los linfocitos S08, y la vía intrínseca que viene del interior, la vía mitocondrial. ¿Cuál de esas dos apoptosis se va a inhibir? ¿La vía extrínseca o la vía intrínseca? Si es de la célula, será de la vía intrínseca. Bien, la vía mitocondrial. Y cuarto grupo. Ahí están los genes reparadores. Puedan presentar este grupo de genes una mutación, ¿no? Una alteración. Como el nombre indica, estos genes reparan el DNA. Estos actúan en la fase G2, después de la duplicación del ADN. Sabemos que en la fase S se produce una nueva copia. A partir del desoplamiento de la hebra original, se forma una complementación, una hebra complementaria, por la acoplación de nuevos nucleótidos de DNA, ¿no? Por la polimerasa de DNA que vemos acá. Adeninas con timinas, citosinas con guanina. Así se copia todo, ¿no? Una hebra adelantada y una hebra retardada con fragmentos de casar. Pero puede haber fallas. O sea, si son como más de 30.000 millones de pares de bases que hay que complementar. 30.000 millones, va a haber una falla tal vez, y las fallas más comunes son adenina con adenina. Entonces, pues como es una falla, el gen P53 supresor detecta esas fallas y detiene la apoptosis para activar estos genes reparadores y formen las enzimas reparadoras exonucleasas que saquen, ¿no? Saquen ese nucleótido y venga una endonucleasa a colocar el nucleótido correcto, ¿no? Reparando falla. Pero si estos genes reparadores están dañados, si hay un error, como vemos acá, que no puede ser reparado y no hay apoptosis de paso todavía, pues ese error no se va a poder reparar. Entonces conduce a una mutación. Y si estos genes están alterados, las mutaciones van a ser progresivas, van a ser mayores, causando esa inestabilidad genómica. Entonces, esto hay que conocer bien. Esos 4 grupos de genes que pueden ocasionar la carcinogénesis. Y con esa primera mutación inicial, ¿no? Que se activa, las mutaciones posteriores van aumentando, perdiéndose esta estabilidad, acumulando más mutaciones y produciendo estas células malignas. Indiferenciadas. Dependen mucho del tiempo. Por eso los tumores crecen rápido, los tumores malignos. Tienen mayor proliferación, cero mitosis o cero apoptosis. Estos 3 son las 3 características del cáncer, anótenlos. El crecimiento excesivo primero de la masa tumoral maligna. Vemos, una célula ha mutado. Y por la mitosis, por esa mutación no letal, los genes, cualquiera de esos grupos de genes, va a causar un aumento de la proliferación. Y vemos cómo el crecimiento tumoral pues, excede al resto de las células. Incluso pues, se genera la angiogénesis. Por el crecimiento tumoral va a haber invasión local de tejidos, con destrucción tisular. Y la última característica sería la capacidad de metástasis. Como las células tumorales buscan por vía vascular, linfática o hemática, pues diseminarse a otros órganos distantes del tumor primario. Entonces, capacidad de un crecimiento excesivo, capacidad de invasión y capacidad de
metástasis. Tres características de los tumores malignos. Bien, Doctor, una pregunta. El P53 juntamente con el retinoblastoma, ¿cómo estaría complementando el gen RD, ¿no? Son genes supresores. ¿Pero estaría trabajando juntamente con él? ¿O es que el P53 le va a mandar al tratamiento? No, los dos trabajan por separado. O sea, como les dije, son grupos de genes. ¿Verdad? Que el libro lo está viendo, creo que dice que manda el P53. Trabajan por, miren, ahorita vamos a ver, tengo una diapositiva de eso. El GP53 tiene un trabajo esencial, un único trabajo, ¿no? Encontrar fallas, repararlas, iniciar la reparación. El gen del retinoblastoma tiene que ver con el ciclo celular, de detenerla. Que no pase de un G1 hacia S. La fase G2 a la mitosis. O sea, la S no va a hacer. Sí, lo va a hacer. Mire, la fase S es duplicación del DNA, la replicación. ¿No? Dos copias exactas, dos réplicas. Y es en la fase G2, posterior a la fase S, donde se va a revisar. Se va a revisar todo el ADN. Si se encuentra fallas, ¿a quién va a detectar las fallas? El gen P53. Ahora, ¿quién va a ser el gen justamente que pase, o que indique que se pase de la fase G2 a la fase de la mitosis? El gen RD. Entonces, el gen P53 manda señales para que el gen RD detenga la mitosis. Si no ocurre la mitosis, están todavía en fase G2. Y esa fase detenida, en G2, la van a tener para poder reparar esas fallas, para que los genes reparadores actúen. ¿Quién manda los genes reparadores? El gen supresor P53. Ahora, si las fallas se superan, se reparan, sean fallas pequeñas, especialmente, pues el gen RD nuevamente hace que la fase G2 continúa la fase de mitosis. Fase, metafase, no fase. Pero si las fallas son muy grandes, o son muchas fallas, que son todas irreparables, el gen supresor P53 indica la apoptosis y la mitosis. ¿Qué pasaría con las células quiescentes, las que nunca pasan a que se producían estarían más expresadas estos genes de P53? Los genes están presentes en todas las células. Hay unas células que, por ejemplo, las neuronas se dicen, pero siempre están en la etapa quiescente, o sea, nunca dicen que se dividen. No están en el etapa quiescente, están en Senescencia. no, tampoco es senescencia, es permanente. Son muy especializadas, igual que las células del músculo, y no son quiescentes. O sea, son permanentes. Tienen que tener en cuenta que las neuronas, como células permanentes, igual que las células musculares, están en fase G0, permanente. Bien diferenciadas. Permanente, ¿no? Porque son bien diferenciadas. En cambio, las células quiescentes, como los hepatocitos o los fibroblastos, están en fase G0, pero pueden reingresar a la fase G1. Esto por factores de crecimiento, ¿no? Por inductores de mitosis. ¿Bien? Ahora, todas las células tienen estos genes, estos 4 grupos. Si, por ejemplo, en las células musculares, que son permanentes, hay oncogenes activados que inducen a una mayor proliferación, ya van a salir de la fase G0. Van a estar en fase G1, S, G2, mitosis, de forma continua. Porque sus genes, bueno, de la proliferación están alterados. Porque ya tienen oncogenes. Si tuviesen protooncogenes normales, no entrarían en mitosis. Porque son células permanentes. ¿Bien? Ahora, estos son los 3 grupos de mutaciones que les dije que anotaran. Mutaciones iniciadoras. Aquí vemos una mutación inicial. La primera mutación será del grupo de población celular. La primera mutación en un grupo de genes, carcinogénesis. Luego de esa mutación inicial vendrán las demás mutaciones que se llamarán conductoras, las que conducen, ¿no?, al cáncer, para que las células se vuelvan más anablásticas, como digo. Estas mutaciones conductoras también se les conoce como mutaciones adicionales o complementarias.
sinónimo. Las mutaciones complementarias o adicionales van a ser mayores, mientras mayor sea la inestabilidad genómica. Entonces, por eso hacen que el tumor se vuelva policlonal. Y por último tenemos a las mutaciones pasajeras. Estas mutaciones pasajeras pueden ocasionar mayor inestabilidad genómica. Están por un tiempo, son mucho menores. Aquí vemos que en esta población ya hay mutaciones conductoras, hay una mutación pasajera. Pero vemos en la última parte donde hay más mutaciones conductoras y apenas una pasajera. Estas pueden desaparecer después. Desaparecen según la selección natural de las células. Entonces, por eso, todas estas mutaciones adicionales pueden venir en cualquiera de los tipos de genes. Por eso, la alteración del genotipo cambia al fenotipo celular. Por eso hay pleomorfismo, multinucleación, discariosis y demás. Aquí vemos cómo es el mismo cuadrito con una mutación inicial, una mutación que aparece en la célula fundadora y después las mutaciones que van produciéndose a mayor escala, y mientras más mutaciones el tumor crece más rápido, se vuelve más peligroso, más invasivo. Por eso algunos tumores que tengan muchas mutaciones son los tumores que van a presentar metástasis tempranas, porque van a infiltrar al tejido, porque van a ser células que se expanden físicamente y son las que van a querer propagarse primero. Ahora, este cuadrito, que está en el libro de Robbins, muestra cómo es la selección natural, cómo es la evolución del cáncer. Partimos del tejido normal, donde hay una mutación inicial. Hace, aquí está, lo mismo. Esa célula normal ya presenta mitosis, con la misma mutación inicial. Y estas células, miren, ya van a presentar su propia mitosis para generar su población. Pero al mismo tiempo van a aparecer otras mutaciones diferentes en cada grupo celular. Y mientras exista esa división celular, cada grupo de células va a tener sus mutaciones conductoras diferentes, mutaciones pasajeras. Y se forman después grupos o poblaciones de células tumorales genéticamente diferentes. Hay heterogenicidad genética. Ahora, con todos estos tipos de células, miren, todas proceden de una sola célula. Es como la teoría de la evolución de Darwin. Todos los seres vivos, ¿verdad?, proceden de uno solo. Lo mismo. Y por eso, como Darwin decía, hay una selección natural. Los más fuertes sobreviven. Entonces va a haber justamente esa selección, dependiendo cómo es el ecosistema tisular, dependiendo cómo es la irrigación, si hay angiogénesis, si hay nutrición de las células, oxigenación adecuada. Pero si como hay tanta expansión de tantos grupos diferentes de células cancerígenas, algunos grupos no van a recibir los nutrientes o el oxígeno necesario y van a morir por necrosis. Por eso es que en los tumores malignos, como se ven laparoscópicamente, hay zonas necróticas. Son las zonas donde hay células que no han sobrevivido, porque el ecosistema no ha sido favorable para ellos. Las células que más sobreviven son las células cancerígenas que forman factores angiogénicos, porque ellos van a formar los factores para que la angiogénesis les provea de nutrientes y oxígeno. Serán las células que produzcan factores de crecimiento para sí mismos y para estimular su proliferación. Serán las células más dotadas, las que puedan sobrevivir y obtener metástasis y sobrevivir en otro ambiente. Ahora, en la regulación genética hay estos dos factores, de cómo los genes se pueden activar o se pueden silenciar: la metilación y la
acetilación. Por eso tenemos que hablar de cómo es la estructura de un nucleótido y de los nucleosomas, especialmente estos, ¿no? Los nucleosomas. Vemos el ADN normal y cómo se enrolla sobre estas proteínas, ¿no? Las histonas. Esto justamente le da casi 2 vueltas, ¿no? Casi 2 vueltas para poder enrollarse, ocupar menos espacio, para poder super enrollarse, ¿no? Ahora, para la activación de genes, para la activación y la transcripción de genes, ocurren estos 2 fenómenos. La acetilación es cuando grupos acetilos, como vemos acá, se van a unir a pequeñas colitas que están en las histonas, que están en esas proteínas. Ahora piensen que la acetilación, yo siempre lo asocio con activación, acetilación, activación, hace que estos grupos de histonas se mantengan separados, un poco distantes. Esto con el fin de que exista un ADN, como vemos acá, de enlace, que sea transcripcionalmente activo. O sea, que aquí están los genes que se puedan transcribir. Transcripción genética y transcripción proteica. Entonces, si hay acceso justamente a estas bandas de DNA, los genes son activos. Y la cromatina va a estar dispersa. Esa va a ser la eurocromatina. La cromatina cuyas histonas estén acetiladas, acetilistonas. Ahora, ¿qué pasará si estas histonas, en vez de estar acetiladas, están metiladas, con grupos metilos? Los grupos metilos que también se añaden a estas histonas hacen que éstas se aproximen, se vayan a juntar muy próximas. Y con esto del grupo de histonas, como está todo muy sellado, hace que el ADN no se pueda leer, no se pueda transcribir. Y como no hay transcripción del ADN, los genes son inactivos. Va a haber silenciamiento genético. Y esto va a formar una cromatina muy condensada, oscura, lo que se llama heterocromatina, cromatina inactiva. Es por la metilación. Por eso cuando vemos grupos de células, comparamos una neurona, por ejemplo, con, qué sé yo, una célula glandular. Ambos tienen el mismo genoma, pero van a presentar heterocromatina y eucromatina diferente. Van a presentar genes activos por un lado y genes inactivos por otro. Por eso, aunque tengan el mismo genoma, las funciones genéticas son diferentes. Una neurona que produce estimulaciones nerviosas y una célula endocrina que produce secreción. Depende de esto. Si están acetilados sus histonas o están metilados. Esa es la diferencia. Y justamente cuando hay inestabilidad genómica en una célula cancerígena, la acetilación y la metilación igual están alterados. Van a haber genes que van a estar acetilados y más activos. Por ejemplo, genes productores de hormonas. Y una masa tumoral puede causar una secreción anormal de hormonas. Digamos un cáncer de glándulas paratiroides. ¿Qué hormona van a causar el exceso? ¿Qué hormona van a causar el exceso? Un tumor de glándulas paratiroides. La hormona paratiroidea, TDAH. O digamos un carcinoma, un gastroma. Gastroma. Un tumor carcinoide, serotonina. Entonces, justamente con algunas funciones elevadas van a alterar la función normal de la persona, su fisiología. Entonces, bueno, cuando hay metilación va a haber sobreexpresión de genes y mucha activación funcional. Metilación de histonas, genes que se van a silenciar.
Genes reguladores especialmente de la apoptosis que se van a silenciar, se llama apoptosis. O genes que regulan el ciclo celular normal. Y como están silenciados estos genes, el ciclo celular es anormal, acelerado. Ahora vamos a continuar con esto. Los 8 rasgos moleculares del cáncer, y aquí hay tarea. Por eso, o sea, todos estos que acá, biogenia, invasión, todo eso en el texto, están agrupados en 8 rasgos moleculares. Entonces hay que aprenderse estos 8 rasgos porque es como la patogenia, es como la evolución natural del cáncer. ¿Y qué se produce en las células mutadas, ¿no? Esos tipos de mutaciones, conductoras y demás, que hace que ese grupo de células tenga éxitos en su crecimiento y lo que sería la diseminación. Entonces, primero vamos con conceptos, con una retroalimentación, conceptos importantes que deben aprenderse para el examen y aprenderse para toda la vida. Primero, lo que produce la carcinogenia es un daño genético no letal. No letal en la planta. Ahora, ya sabemos que todos los tumores se inician de forma monoclonal, ¿no? En una descendencia clonante, una sola célula progenitora. ¿Sí? Por una mutación, ¿de qué tipo? ¿Cómo se llama la primera mutación? Inicial. Inicial, la que da inicio. Y con mutaciones adicionales, ¿no? Que se adicionan, se van sumando, van conduciendo a ese tumor a que sea policlonal. Por eso después hay heterogenicidad genética. Que hay 4 clases de genes cuya mutación o alteración conducen a la carcinogénesis, ¿no? Protoncogenes, genes supresores de tumores, genes reguladores del ciclo celular, genes reparadores del ADN. ¿No? Se pueden dañar. Pueden dañarse uno, cualquiera, y después las mutaciones conductoras o adicionales van a hacer que los otros grupos igual se dañen. Incluso una mutación pasajera puede causar un daño, ¿no? Y agravar la situación. Y la carcinogenia es un progreso de múltiples pasos. Hay una progresión. Sea tumores de origen epitelial, ¿no? Mesenquimal, linfoproliferativo, nervioso, hasta ya embrionario, germinativo, tantos tipos, ¿no? Entonces, hay una progresión. Primero debe haber proliferación, hacer que las células sean numerosas, y estas células, como van acumulando más mutaciones, se vuelven más agresivas, ¿no? Viene después la infiltración, invasión, metástasis, la colonización en otro tejido y otra vez, ¿no? Su crecimiento. Estamos desde este punto, ¿no? Mutación iniciadora, y con esta mutación iniciadora vienen las mutaciones complementarias. Ahora, ¿de qué dependerá eso? ¿De qué dependerá de que una célula con una mutación iniciadora tenga más o menos mutaciones conductoras adicionales? ¿Qué dependerá? Fíjense. Sentido común. ¿De qué factores? Que haya más mutaciones. ¿Qué es eso? Factores de crecimiento. Puede ser los factores de crecimiento que produzcan invasión o proliferación celular. ¿Qué más? Dependerá del tipo de gen, ¿no? Claro, si son reparadores, si son reguladores, si son supresores. Pero falta una cosita más también que es importante, aparte de la genética.
¿verdad? Exposición ambiental. Exposición ambiental. Si una persona tiene cáncer, tiene displasia del pulmón y sigue fumando, va a tener más exposición ambiental al carcinógeno y eso va a causar más mutación. Entonces, la exposición ambiental siempre juega un papel importante, no solamente en el origen del cáncer, sino en su progresión, porque incluso por eso mismo, con los factores ambientales, pueden aparecer esas mutaciones pasajeras. Suben esas mutaciones pasajeras a más mutaciones complementarias, va a haber más inestabilidad genómica y va a haber un fenotipo anaplasia. O sea, el tumor puede pasar, un cáncer puede pasar de bien diferenciado, moderadamente diferenciado a indiferenciado, mientras más mutaciones acumulen. Y como hemos dicho, pues ya todas estas células con tanta mutación son heterogéneas genéticamente, hay subclones. Incluso con más heterogeneidad, con más acumulación de mutaciones, el diagnóstico es más difícil, porque las células han perdido su diferenciación. Inclusive el tratamiento también va a ser más difícil, porque no todas van a actuar sobre los mismos fármacos, sobre la misma quimioterapia. Bien, anoten estos 8. Son 8 rasgos. Van a hacer trabajo de esto. 1. Autosuficiencia de las señales de crecimiento. O sea, cómo el cáncer va a progresar es la idea. Autosuficiencia, señales de crecimiento, sin palabras claves. 2. Insensibilidad a las señales inhibidoras de crecimiento. Insensibilidad, señales inhibidoras. Incluso analizando, ¿no? Esto damos cuenta de qué está apuntando. Número 3. Alteración del metabolismo celular, ¿no? Una célula maligna, una célula cancerígena. Alteración del metabolismo celular, que el doctor que les ha enseñado, el doctor de bioquímica, Zambrano, el efecto Warburg, seguramente no sé si les ha explicado. Si no conmigo, vamos a ver el efecto Warburg. 4. Evasión de la apoptosis. Nótenlo, se ha dicho, ¿dónde se está anotando usted? ¿Qué? ¿Mochila? ¿Qué es su mochila? Cinco, potencial ilimitado de replicación. Potencial ilimitado. 6. Angiogenia sostenida. La angiogenia es un procedimiento normal en caso de reparación. Hay angiogenia al principio para reparar el tejido, después la angiogenia desaparece. Aquí está sostenida. Todo el tiempo. Número 7. Capacidad de invadir y metastizar. Dos características del cáncer. Capacidad. Invadir y metastizar. Y la última, número 8. La capacidad del cáncer, o sea, del tumor, para evadir toda la respuesta inmunitaria del huésped, de la persona, del anfitrión. Porque el sistema inmunitario ataca células malignas, células extrañas. Pero las células malignas tienen mecanismos para evadir, para escaparse de ese ataque inmunitario.
En el texto está esto. ¿Listo? Vayan a ver esa foto, ¿no? Porque es la pregunta del examen. Este intoxico que viene el examen ya es de mayor dificultad. Es difícil. El examen de intoxico de igual manera va a ser en grupal. Esta vez yo voy a seleccionar a las parejas. ¿Por qué? Sí, porque mitad usted que estuvo, mitad yo. Sí. No quiere decir eso. Que todos estudian todo. Silencio. Ahora sí voy a preguntar a ustedes sobre este cuadrito. Vamos a la lista. Aquí es tener sentido común, como ven. Solamente hay unas palabras claves. El resto tienen que tener análisis. Eso es lo importante. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial realmente? ¿Qué pasa con el ChatGPT, DeepSeek, Meta, y más cosas? Ha hecho que la gente deje de pensar. Ha hecho que la gente se vuelva muy loca, busque las cosas de la manera más rápida. Ya no piense por sí mismo. En verdad, de aquí a varios años, ya no va a haber inteligencia natural. Saonero, resistir a la muerte celular, ¿qué significa? Que van a lograr repartir directamente las respuestas del Ministerio de las personas. Eso. No, perdón. Entienda primero la pregunta para todo el mundo. Resistir a la muerte celular. No va a haber apoptosis. Inhibición de la apoptosis. Bien. Manzanera amariciendo. Desregulación energética celular. ¿Qué significa eso? Es esto poner 8. ¿Han notado? ¿A cuál de esos rasgos está la desregulación energética celular? ¿A cuál de esos 8 rasgos corresponde? Exacto, alteración del. Las células que utilizan ATP para energía van a utilizar la glucosa para otras cosas, para ir más estructuras celulares. Es interesante cómo las células cancerígenas utilizan la glucosa para formar otros elementos, aminoácidos, fosfolípidos. Muy bien. Tonicidad. Sostener una señal proliferativa. ¿Cuál razón corresponde? ¿Dónde yo no están los 8 grados? ¿Les vale? O sea, lo que yo digo no sirve. Lo que yo les pido que no se respuesta. Sostener una señal proliferativa, ¿qué rasgo corresponde? Exacto, autosuficiencia de señales así hay mayor proliferación de forma sostenida y autosuficiente, tal como dice la definición de neoplasia, su último párrafo. Las células siguen proliferando pese a que el estímulo inicial haya cesado.
se vuelven autosuficientes, autónomos. Evasión de supresor de crecimiento. Edwin Gisbert. Ese rasgo, evasión del supresor de crecimiento, siempre no corresponde. Evasión del supresor de crecimiento. Sensibilidad. ¿Cómo? Sensibilidad. No es sensible. Insensibilidad. Insensibilidad. Las células se vuelven insensibles, ¿verdad? A las señales justamente que regulan. Evitar la destrucción inmunológica. ¿A qué razón corresponde? Ahora es un ejercicio para que estén preparados para el examen. Así que vayan anotando. ¿A qué razón corresponde evitar la destrucción inmunológica? Capacidad para evadir la Capacidad para capacidad para evadir la respuesta inmunitaria del anfitrión. Sagua, Eduardo, permitir inmortalidad replicativa. Potencial ilimitado de replicación. Que las células tengan mitosis de forma ilimitada. Muy bien. Y además, inmortalidad, ¿no? Que no tengan apoptosis. Alejandra Ticona, inflamación promovida por el tumor. ¿Qué? Exacto. Qué bien. Muy buen análisis. Se supone que la inflamación hay. Y la neutropenia sostenida viene por esto, por provocar inflamación. Además que las células causan destrucción tisular y por la destrucción va a haber inflamación, va a haber necrosis, va a haber angiogenia. Activar invasión y metástasis. Fácil. Génesis nuevas. Capacidad para invadir. Y metastizar. Un rasgo característico del cáncer. Gran Flores. Inducir la angiogénesis. Angiogénesis. ¿Qué rasgo sería ese? Inducir la angiogénesis. No. Eso no sería. Angiogenia sostenida. Número último, el último, a ver, ahora. Caldini Oscar. El último, es decir, inestabilidad genómica y mutación. ¿A cuál rasgo corresponde? Caldini. ¿Qué? Potencial ilimitado de la Número 3, alteración. potencial ilimitado de replicación, ¿no? Hay más mutación. Sí, eso sí. Bien. Los 6 tenían en su gráfico. ¿Cómo decir? Yo podría pasar la inducir la angiogénesis. La inducir angiogénesis.
se lo puso Putin se- una operación de factores de crecimiento específicamente para médicos, ¿no? El argumento de crecimiento es para más proliferación celular. Que recién se Proliferación. Pero la leucemia sostenida ya se formó y aún persiste eso. El otro sería tienen que entender, primero, antes de haber angiogénesis tiene que haber proliferación celular. Por eso hay autosuficiencia de señales de crecimiento. Después de la proliferación celular, después vendrá la angiogénesis celular. Ahora, momentos claves, esto es para su trabajo. Vamos a pasar bien rápido, porque son 8. La autosuficiencia de señales de crecimiento tiene que ver con la activación de oncogenes, porque ellos inician la proliferación celular excesiva. Ahora, ¿de cómo lo van a hacer? Porque estos oncogenes van a generar oncoproteínas. De transcripción genética a transcripción proteica, oncoproteínas. Y las oncoproteínas van a ser diferentes factores de crecimiento tumoral. Estas son las oncoproteínas. O sea, hay oncoproteínas de factores de crecimiento para la célula tumoral para que inicie su mitosis rápidamente. Las oncoproteínas van a formar también propios receptores para estos mismos factores de crecimiento. Por eso estos se van a estimular de vía autócrina. O sea, la célula produce sus propios factores para sí mismo, para sus propios receptores. Y estas oncoproteínas dentro de la célula van a inducir más vías de transcripción, de señales de transcripción celular, factores de transcripción nuclear principalmente. Estos factores hacen que las señales induzcan mitosis. Entonces, estos factores de transcripción, transducción de señales, son la consecuencia de eso. Aquí tenemos factores de crecimiento y receptores de factores de crecimiento. Cuando oncogenes están activos y forman estas oncoproteínas, ellas toman su lugar como una citosina, como un receptor, como factores de inducción y factores de transcripción nuclear. Entonces lo que van a hacer es inducir a los genes que promueven la mitosis, promueven el crecimiento, la proliferación de células, para que la célula tumoral pueda tener mayor división celular. Los factores de crecimiento de esas oncoproteínas, como vemos, se expresan por este oncogen y forma expresión de oncoproteínas. Ahora las oncoproteínas pues ya no necesitan un estímulo externo, es un estímulo ya propio de la célula tumoral, es interno, y inducen una actividad en exceso, siempre es excesivo. Los receptores tumorales para estas propias oncoproteínas van a ser receptores de tirosina sinasa. Esos son los receptores, estos receptores para las propias oncoproteínas, para estos factores de crecimiento. Lo normal, como vemos acá, es que la estimulación sea regulada por células adyacentes. Ellas forman factores de crecimiento para inducir un crecimiento normal en células adyacentes, paráquino. Pero en caso de las células tumorales, el señalamiento es autócrino. La propia célula forma oncoproteínas como factores de crecimiento que llegan a sus propios receptores de tirosina sinasa, induciendo proliferación celular. Y la misma célula que se divide va a hacer lo mismo. Por eso hay un bucle autócrino. La misma célula se estimula para tener lo mismo. Ahora las oncoproteínas que simulan los factores de crecimiento van a ser estas. Factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento fibroblástico y factor de crecimiento derivado de plaquetas. Esas son las que van a inducir la proliferación celular.
Aquí no estamos hablando de angiogénesis, ¿no? Solamente del aumento del número de células tumorales, ¿no? Y que van justamente a que se forme un cáncer. Y pues esa activación, cuando vienen estos receptores y son inducidos por estos factores de crecimiento, las señales que se activan producen fosforilación de las quinasas dentro del citosol. Esas quinasas fosforiladas, ¿no?, activadas, van a activar diferentes tipos de factores inductores. Estos son el trifosfato de inositol-quinasa, AKT, todos estos van a ir en dirección del núcleo y van a activar factores de transcripción nuclear. Estos factores de transcripción nuclear, las ciclinas, son las que van a inducir la mitosis. El ciclo celular progresa de interfase a mitosis. Y nuevamente, cuando ya haya una nueva célula formada, lo mismo se repite. Directamente pasa de la interfase a la mitosis y forma otra célula y de forma consecutiva. Porque las señales se vuelven autónomas y sin regulación, sin freno. Es una aceleración del ciclo celular, aceleración de mitosis, pero con una mutación que se va transmitiendo a todos los clones, a todas las células proliferadas. Esa mutación inicial de los protooncogenes. Aquí vamos a ver lo que puede ocurrir para que exista o no una transcripción exitosa. Hay factores, lo que dice activadores, hay factores represores, y si un factor activador está unido y un factor represor está unido, pues el gen se detiene, no va a haber transcripción. Pero si factores activadores están unidos y no hay factores represores, va a haber activación, transcripción genética, va a haber replicación. Aquí vemos que un solo factor activador está unido, no hay represores. Pero como es solamente un factor activador, la transcripción va a ser lenta, va a ser poca. Pero cuando hay un factor represor, no importa que haya o no factores activadores, no va a haber activación de la transcripción genética, por lo cual no hay mitosis. Porque para haber mitosis tiene que haber transcripción del ADN, tiene que haber replicación genética. Ahora, ¿qué pasa? Estos represores van a eliminarse en una célula tumoral y van a formarse más factores activadores por los oncogenes. Y como van a haber muchos factores activadores, la transcripción va a ser rápida y va a ser progresiva en las células. Ahora, la falta de insensibilidad a la inhibición, o sea, la falta de sensibilidad a los supresores tumorales. Si bien los oncogenes son el acelerador, hemos dicho en un auto, los genes supresores son el freno. Que no haya freno, el auto va a estar acelerando. Entonces, justamente la anomalía de los genes supresores de tumores producen esa falta de sensibilidad, que conduce a una mayor proliferación y a la carcinogenia. Esos son todos los tipos de genes supresores de tumores en diferentes zonas u órganos donde van a haber tumores malignos. Y vemos cuál es el que se repite más. En muchos tejidos, ¿no? En muchos órganos es el P53 principal. Pero no es el único. Genes, CRAS, genes, el APC, el cáncer de colon. Este gen se mide y hay cáncer de colon. El CRAS igual, para hueso, pulmón, para el cerebro, ¿no? Donde está aquí el trifosfato de inositol-quinasa, BRAF, para las sarcomas, P53.
lo que es el gen RB. El gen, como todo gen, produce proteínas, ¿no? Por transcripción genética y traducción proteica. Entonces el gen RB produce una proteína RB, la tenemos. Esta proteína es reguladora del ciclo celular, proteína RB. Aquí vemos cómo de la fase G1 se puede pasar a la fase G2, después a la fase S, y después a la fase G2. Ahora, ¿de qué depende el pase de una fase a otro? ¿No? Es intervalo. Depende de esos genes que activen estas proteínas que se pueden o no fosforilar. Aquí tenemos esta proteína E2F, esta flechita de transcripción. Cuando esta flechita, miren, está unida a la proteína RB, esta va a estar hipofosforilada, con poco fosfato, poco fósforo. Y cuando está hipofosforilada, van metiltransferasas histonas para causar metilación. Más metilación que acetilación. La histona desacetilasa quita los grupos acetilos. Si no hay acetilación, no hay activación. Y la metilasa, una metiltransferasa, mete grupos metilos a las histonas. Y el ADN queda metilado. Si está metilado, queda inactivo transcripcionalmente. ¿Bien? Justamente esta proteína E2F con el gen RB metilado hace que los genes queden silenciados y no pasen de fase G1 a la fase S. Bloqueo. Pero si aquí esta proteína RB está hiperfosforilada, no fosfato, pues esta se retira en la proteína 2F. Y como no está ya cubierta, no va a haber metilación. Por lo cual esta proteína llega al lugar de activación de los genes que hacen que la fase S prosiga. Y va a haber duplicación del ADN. Va a haber replicación y después pasará a la fase G2 y a la mitosis. Por eso estos genes son importantes. Y son los factores de crecimiento que estamos viendo allá arriba, los cuales pues inducen más proliferación, más hiperfosforilación de la proteína RB. Ahora, cuando hay mutación del gen RB, presupresor de tumores, esa mutación hace que desaparezca esta proteína. Está alterada. Y si esta proteína está alterada, no hay quien cubra a la proteína E2F y va a haber mucha proliferación, sin control, sin supresión. Entonces, por eso la mitosis se da de forma descontrolada, sin freno. Por eso la RB es el principal gen que regula, gobierna el ciclo celular. Eso es su principal función. Y el gen P53 será el que nos cuide del cáncer, el guardián del genoma, el que induce apoptosis, el que induce reparación. Hay otro muy famoso gen supresor de tumores, que es el APC, es el que evita suprimiendo justamente el ciclo celular, evita la proliferación de células malignas en el cáncer, adenocarcinoma de colon. Número 3, alteraciones del metabolismo. Toda célula con mutaciones van a tener también una alteración metabólica, en lo que sería el catabolismo y el anabolismo. El metabolismo. Ahora, lo que se altera principalmente en las células malignas es el metabolismo energético. La energía que se produce gracias a la glucólisis. Ustedes saben que hay glucólisis aeróbica y glucólisis anaeróbica. En este caso, se va a producir una glucólisis aeróbica anómala, muy diferente. Y todo es por el metabolismo de la glucosa. La glucosa, una molécula, ¿cuántos ATPs puede generar? En un metabolismo aeróbico.
Ya, sí, 36 a 38. La nueva ley. Más o menos así en promedio, 36. Puede ser más o menos. Ahora, este doctor, el doctor Otto Warburg, ha investigado cómo las células cancerígenas tienen más proliferación. Porque para formar otra célula, tiene que haber componentes de membrana celular, fosfolípidos. Tiene que haber componentes de proteína, aminoácidos. Porque si no, la célula no tiene los suficientes componentes para dividirse. Entonces, ¿cómo va a formar esos componentes? ¿Y cómo los va a crear? Y la respuesta es usando glucosa. Lo normal es que, como vemos una glucosa, genere energía, genere lo que es ATP, 36 moléculas de ATP, más o menos. Cuando es glucólisis anaeróbica, da 2 moléculas de ATP, ¿no? Con formación de ácido láctico, ¿no? Pero ese es el metabolismo de la glucólisis aeróbica y anaeróbica. Pero ¿qué pasa con las células tumorales? Utilizan esa misma glucosa, pero no forman suficiente ATP. Apenas van a formar casi 4 moléculas de ATP. El restante de glucosa, la mitocondria lo utiliza para formar otros componentes, aminoácidos, fosfolípidos, ácidos grasos. Y con esto la célula tumoral va a tener suficientes componentes para que tenga anabolismo tumoral. ¿Qué es el anabolismo? Anabolismo es la creación de partículas, la síntesis de algo chiquito. ¿Cómo? ¿Acaso no todos hablamos de venir chiquito? ¿Acaso en el libro dice así? No. De moléculas simples a moléculas más complejas. De moléculas pequeñas a moléculas grandes. Anabolismo. Aminoácidos se van a juntar para formar péptidos. Péptidos se van a juntar para formar polipéptidos, proteínas. Ácidos grasos se van a juntar con fosfolípidos, ¿no? Con glicerol van a formar así, fosfolípidos. Entonces, con esto, miren, las células van a tener proliferación tumoral, porque van a poder formar componentes de membrana, componentes de organelas, nucleótidos y demás que necesitan para poder formar más células. Ahora, ese metabolismo anormal, o este efecto Warburg que utilizan por la glucosa, pues aumenta cuando hay angiogénesis, porque la sangre es lo que está llevando glucosa, ¿no? Y las células necesitan glucosa. Por eso, miren, la glucólisis va a tomar otro camino, ya no formar ATP, sino formar componentes celulares. Por eso resulta muy beneficioso para las células cancerígenas esa alteración del metabolismo energético de los mitocondrios. Bueno, hay 3 vías, ¿no? Los receptores de tirosina sinasa mantienen, pues, que las vías, como vemos, la vía del trifosfato de inositol quinasa, AKT, que son vías inductoras, activen a los genes MYC, a las proteínas MYC, que son de transcripción nuclear. Y con esto, pues, aparte de formar energía, proliferan las células malignas. Toda célula maligna con estos, miren, con mayor activación de estos inductores, va a tener síntesis de proteínas, síntesis de nucleótidos y lipogenia para formar fosfolípidos. Resultado, mayor crecimiento de células tumorales. Y se puede observar con este examen justamente el crecimiento de esas células tumorales. Es la tomografía por emisión de positrones, por sus siglas PET. Anótenlo, pregunta el examen. Estamos hablando del efecto Warburg. Como hay un metabolismo energético mayor para formar componentes de células, esta tomografía busca este tipo de molécula, la F-fluorodesoxigenosa.
eso es lo que pues va a producir aminoácidos de la glucosa o ácidos grasos y demás. Y cuando esta tomografía actúa, busca estos puntos de calor, porque esos puntos son donde hay mayor consumo energético para formar células cancerígenas. Miren, viendo esto inclusive uno puede decir, aquí está el tumor. ¿Y esto? ¿Qué serán estos puntos? Metástasis. Correcto. Un tumor primario, un tumor secundario. Ahí se ven, ¿no? Como focos de calor. Tomografía normal, tomografía con emisión de positrones. Se puede valorar cómo es el crecimiento. Mientras más rojo esté, más actividad energética de efecto Warburg existe. Otro metabolismo alterado, la autofagia. Las células tumorales, mientras están esperando que la angiogenia venga, tienen canibalismo celular, se comen a sí mismos. Y saben que es autofagia, ¿verdad? Las organelas que no sean necesarias, tan necesarias, son eliminadas, o sea, son degradadas enzimáticamente por autofagolisosomas. Así se van a consumir los elementos de estas organelas para formar nutrientes para la propia célula tumoral. Y esta fuente de ciclado de nutrientes permite que las células sobrevivan más tiempo y tengan más proliferación. Cuando venga después ya la glucosa suficiente para que tengan más proliferación, van a dejar la autofagia. Ahora, si no viene la angiogenia, que no se produce, tendrán necrosis. Eso depende de cuán adaptable está la célula. Evasión de la muerte, evasión de la apoptosis en las células tumorales, porque van a inactivar los genes de la apoptosis, los genes reguladores de la apoptosis. Entonces, miren, las células inmortales, como no van a morir y solamente van a tener mitosis, van a adicionar más mutaciones con el tiempo. Como podemos ver, hay células más anaplásicas. Mientras más mutaciones tengan, serán las células hijas de las células anormales. Ahí vemos la vía extrínseca. Paz ligando que se une al receptor Paz activa el factor de dominio de muerte de la apoptosis. Esto induce pues, la activación de caspasas que producen la apoptosis extrínseca. Esto se va a afectar por la evasión del sistema inmunitario. O sea, las células tumorales van a evadir a los linfocitos natural killers y a los linfocitos principalmente CD8 citotóxicos para evitar la apoptosis extrínseca. Pero lo que evitan todas las células tumorales es la apoptosis intrínseca. En la vía mitocondrial hemos visto factores proapoptósicos y antiapoptósicos. El BCL2, esta proteína, ¿es proapoptósica o antiapoptósica? Pro. ¿Cómo es? ¿Anti o pro? La BCL2. Pro. Antiapoptósica. Y lo que hacen las células tumorales, las malignas, es aumentar la función de la BCL2 para evitar la apoptosis, para evitar la salida del citocromo C. Esto. La BCL2 activa el mayor número, no hay apoptosis. Si la BCL2 se inhibe o falta, los factores proapoptósicos van a ganar, VAX y VAC van a causar la salida del citocromo y la activación de caspasas que producen apoptosis. En las células tumorales, como vemos, hay una función incrementada de la BCL2 que bloquea la apoptosis mitocondrial. Por eso la quimioterapia, los factores químicos, hacen que esta BCL2 se bloquee. Si se bloquea la BCL2, pues va a haber apoptosis en las células tumorales.
también va a evitar el crecimiento de más células malignas en el tumor. Por eso los tumores que son atacados o tratados con quimioterapia y radioterapia coadyuvante pueden tener remisión, o sea, disminución del porcentaje de tamaño. No desaparece por completo, solamente se vuelven más pequeños para que exista mayor éxito en la cirugía. Potencial ilimitado de replicación tiene que ver con los telómeros y las telomerasas. Estos componentes, estas regiones repetidas de repeticiones de telómeros, aquí los puntos de las cromátides, que van desapareciendo, o sea, van haciéndose más pequeños durante el envejecimiento celular. Con cada mitosis, estas cadenitas se van acortando. Desaparecen los telómeros, la célula ya no va a presentar más mitosis. Tendría una muerte definitiva, sin división celular. Y es normal. Es normal que las células tengan esos telómeros para evitar esto. Porque con el envejecimiento celular, con las células que mueren, se evitan las mutaciones. Pero si una célula no muere, sigue replicándose sin morir, eso va a causar alguna mutación en algún momento. Y una mutación inicial ya produce cáncer. Por eso es importante que haya una regulación importante de los telómeros para evitar tanto el cáncer y el envejecimiento de células. Las células madre también podrían ser carcinogénicas. Las células madre son totipotenciales, son células activas que tienen mitosis. Que ocurre una mutación en células madres puede generar cáncer de cualquier tipo, mesenquimal, epitelial. Esas son más proliferativas. Hay dos tipos de células madres, las embrionarias y las tisulares. Principalmente son las células madres tisulares las que pueden presentar estas mutaciones, volverse cancerígenas. Eugenia. Ya me he pasado de la hora. Vamos a quedar hasta acá. No hay nada. No, tienen 15 minutos de tienen clases después, ¿no? No. No tienen clases. Yo sí tengo a los 3:15, pero aquí en la laboratorio. Vamos rapidito. Factores angiogénicos, principalmente uno. El factor de crecimiento. El factor. El factor de crecimiento del endotelio vascular, BEC. Ese es el principal factor angiogénico del cáncer. Como vemos, no solamente va a alimentar a las células tumorales, va a permitir la metástasis sanguínea. Y este factor de crecimiento se produce por factores hipoxémicos. La hipoxia de las células tumorales es lo que induce que formen esos factores. El factor de crecimiento similar a la insulina, o la hipoxia insulínica, y el factor de crecimiento del endotelio vascular. Cuando hay daño pues, de los protoncogenes, de los genes supresores, eso induce que exista mayor formación de factores angiogénicos. Invasión y metástasis tiene que ver con la heterogenia clonal, la sumatoria de tantas mutaciones que empiezan el fenotipo, la anaplasia de las células, que estas empiezan a causar la formación de metaloproteinasas, enzimas que destruyen la matriz extracelular para causar invasión y metástasis. Invasión de otros tejidos, la intravasación, la circulación, extravasación y colonización. Esa es la progresión tumoral. La metástasis puede ser linfática o sanguínea. La metástasis en células epiteliales necesita primero que se pueda romper la membrana basal y causar la infiltración. En sarcomas no necesitan ser in situ, los sarcomas nunca son in situ.
Los aftomas que están en el estroma, ellos simplemente infiltran e invaden. Ahora, las enzimas, que son las metaloproteinasas, son enzimas dependientes de zinc, metal. Y estas enzimas van a ser las colagenasas, varias proteasas, gelatinasas, elastasas. Y vemos cómo incluso las células tumorales rompen sus enlaces de caderinas, sus uniones adherentes de caderinas, para poder soltarse, liberarse y causar metástasis, como vemos ahí, agarrándose de fibronectinas, de glucoproteínas de la matriz, para poder avanzar, invadir y buscar la membrana basal de los vasos linfáticos o sanguíneos. Y esta sería la progresión de la metástasis, la diseminación vascular a sitios distantes. Y cuando las células, como vemos acá, producen metástasis, el éxito de que exista colonización depende la heterogenicidad subclonal. Mientras más adaptadas sean las células, más factores pueden producir de crecimiento y factores angiogénicos. Ahora, número 8, ¿no? Respuestas del anfitrión. Este cuadrito es otra parte del libro. Tiene que ver con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, presente en todas las células nucleares. Complejo mayor de histocompatibilidad que es reconocido por los linfocitos TCD8. Si una célula tumoral está presente en el cuerpo, esta proteína se vuelve anómala, diferente. Y los linfocitos T detectan esa anomalía y producen apoptosis obligada, causando la liberación de granzimas y perforinas. Las granzimas son las que activan las caspasas en las células malignas que inducen su muerte celular. Ahora, ¿cómo pueden evadir esta respuesta inmunitaria? Causando mutaciones en los genes que producen la molécula de conocimiento, ¿no? La molécula de histocompatibilidad. Y si no existe ese complejo mayor de histocompatibilidad, está ausente, el linfocito T no va a poder reconocer a la célula maligna y no la ataca. Ahora, también las células tumorales producen marcadores tumorales, proteínas tumorales. Y estos marcadores tumorales, para la próxima clase, vamos a hablar, son también de diagnóstico, porque se pueden detectar en sangre. Bien, para la próxima clase vamos a ver esto. No hace pregunta. Tienen que memorizar, ¿no? Varios tipos de marcadores diagnósticos tumorales.